Primero, buenas tardes con todos. Muchas gracias por su presencia en este webinar. Mi nombre es Giovanna Olarte. Soy jefa del área de innovación de ALS en Perú. El webinar de hoy es bifenilos policlorados en muestras ambientales. En este webinar se van a brindar detalles de la determinación de bifenilos policlorados bajo diferentes metodologías aplicadas, además del impacto ocasionado en el medio ambiente y la salud. Este webinar está a cargo del licenciado Jonathan Sanz. Él es licenciado de la carrera de Química con más de 8 años de experiencia en el sector de análisis ambientales en el área instrumental, especialista técnico en el desarrollo de validaciones e implementaciones de métodos orgánicos en equipos de cromatógrafos de gases y con especialización en las normas 17025. Adelante, Jonathan, por favor. Muchas gracias, Giovanna. El tema a tratar es los bifenilos policlorados PCBs en muestras ambientales. El, el motivo del tema a tratar de los bifenilos policlorados está debido a que estos compuestos, que son hidrocarburos clorados, se han usado años anteriores en diversos equipos, como son los transformadores, como son los condensadores, debido a que tienen una propiedad que es un buen aislante. Entonces, pero viendo el tema de la demora de la degradación de estos compuestos, porque durante varios años se han ido acumulando, y el tema de los efectos nocivos que ocasiona en el ser humano, se ha prohibido la producción de estos compuestos. Viendo este tema, varias entidades y laboratorios han desarrollado metodologías para determinar la concentración de estos compuestos. Este motivo para poder determinar cuánto es la concentración de cuánto es la contaminación y también poder tomar medidas correctivas. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, en el tema a tratar en este desarrollo, en esta presentación, se va a tocar los siguientes puntos. Introducción de la empresa ALS Perú SAC. Siguiente punto. ¿Qué son los PCBs y fenilos policlorados? Luego se va a tocar qué son las aplicaciones de estos PCBs. Después, en el cuarto punto, cuáles son los efectos en la salud humana e impactos en el medio ambiente. Por consiguiente, en el quinto punto, las metodologías aplicadas para su determinación. Y por último, las aplicaciones de remoción. Iniciando la introducción en ALS, esto abarca en el año 1863, debido a que se establece una pequeña empresa química llamada Capels Brothers. En 1952, esta pequeña empresa se enlista en la Bolsa de Valores de Australia. En el año 1973 se genera un pequeño laboratorio de geoquímicos llamado ALS, que es Australian Laboratory Service. En 1981, Calpes Brothers adquirió la empresa ALS, lo cual se diversificó por toda Australia. Ya en los años 1990, la empresa ALS se diversificó en, en Asia y en América del Sur. En los años 2000 se expandió por América del Norte, África y Europa. Y en el año 2010 en el Oriente Medio. Esto generando que ALS es un líder global en el ofrecimiento de soluciones de pruebas laboratoriales, inspección, certificación y verificación. Generando que ALS tenga miles de staff en América, en Europa, en Asia y en África, estando en más de 70 países, desarrollando los análisis con mayor cantidad de años, que son 40 años, realizar análisis con 40 millones de muestras procesadas, ¿sí? al año.
También cuenta con 240 unidades Life Science, ubicados en América del Norte, en Europa, América Latina, África y Asia. La visión de la empresa es convertirse en el líder mundial dentro de la disciplina de análisis científicos en busca de un mundo mejor para todos. ¿Cuál es la misión de la empresa? Es utilizar el poder de los ensayos técnicos para solucionar desafíos complejos. Con esto, gracias a la pasión por la ciencia, ofrece a los clientes información para lograr un mundo más seguro y saludable. El propósito es tocar el tema de la ciencia, aseguramiento y sostenibilidad. Los valores que siempre abarca ALS es ser seguros, ser resilientes, curiosos, comprometidos, atentos y honestos. Ahora tocamos el tema, ¿qué son los PCBs? Bifenilos policlorados. Acá, como observamos, es una estructura química de los bifenilos policlorados que consta de la unión de dos anillos bencénicos. Ahora, el tema de policlorado se define a la cantidad de sustitución de cloro que tienen ese compuesto. Los PCBs bifenilos policlorados no son generados naturalmente, sino son sintetizados por una cloración catalítica, como se visualiza en esta imagen. El bifenilo con el cloro, con un catalizador que es el hierro o tricloruro de hierro, tendentes duras. Eso dependiendo del grado de sustitución del cloro. Ahora, los PCBs lo podemos encontrar como PCBs congéneres o como aeroclores. Pero, ¿qué son los PCBs congéneres? Los PCBs congéneres, como lo hemos mencionado, son los compuestos de forma individual característica de cada PCB. En cambio, un aeroclor viene a ser la mezcla de estos compuestos, ¿sí? De estos compuestos de PCBs congéneres. Eso es la definición de cada uno. Acá, como podemos observar, en esta una referencia de la metodología 8082, vemos, por ejemplo, que el aeroclor 1016 contiene algunos PCBs congéneres, como es el PCB1, PCB5, PCB12 y PCB28. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de los PCBs? La estructura química de los PCBs les confieren características que permiten usarlos en innumerables aplicaciones industriales, debido a que estos compuestos de PCBs son estables. Además, son lipofílicos, es decir, tienen afinidad en aceites, en grasas, hidrofóbicos, que no son solubles en agua, y se bioacumulan. Es decir, por un ejemplo, hay un impacto de va a tener va a acumular una concentración mayor de la contaminación. Luego, los peces van a consumir esta vegetación y ellos van a incrementar la concentración. Hasta el águila que consume el pez y va a tener otra acumulación de concentración. Como vemos, en el agua fresca Jonathan, tenemos una concentración pequeña, Jonathan, ¿sí? perdóname, discúlpame, Jonathan. Por favor, ¿podrías repetir la descripción de la imagen? Hemos tenido un corte, se ha cortado tu presentación. Ah, ya, Sí, por favor, listo. gracias. Y Bueno, verificas el, el internet, si por ahí hay algo, porque se ha cortado. ¿Ya? Unos ya, segundos ha sido. Ya muy amable, gracias. listo. Gracias, Giovanna.
Bueno, como sigue explicando, ¿por qué el término de bioacumulación? Esto debido a que, por ejemplo, en una laguna tiene un impacto de PCBs. Entonces, observamos en la siguiente imagen una concentración pequeña de PCBs. Luego, esta laguna tiene contacto con una vegetación, como plancton también. Entonces, estos van a absorber esa contaminación y van a acumular. Entonces, va a tener una concentración mayor. Luego, estos, los peces van a consumir esta vegetación, lo cual ellos también van a acumular una concentración mayor de este contaminante. Al final, el águila consume al pez, que también contiene, obtiene una mayor concentración de contaminación. Como podemos observar, en agua fresca, en el agua, en la laguna, tiene una concentración muy pequeña y al final el águila ha obtenido una concentración de 10 ppm de contaminación de PCBs. Por eso es el tema de la bioacumulación. ¿Sí? Y otro punto muy importante es que son buenos aislantes eléctricos. Esta propiedad es donde se ha usado en varios equipos. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones de los PCBs? Los usos o aplicaciones de PCBs se han clasificado según su presencia en sitios cerrados, en sistemas cerrados, que son una exposición cerrada, en sistemas cerrados no controlados y en sistemas abiertos. Esto de acuerdo a la facilidad de escape hacia el medio ambiente. Podemos observar en esta imagen los PCBs que aún se han usado en esos equipos. Transformadores, condensadores en aceites eléctricos. También se han usado como un ingrediente para realizar el producto, que es un papel, una selladora y un revestimiento. Hablamos de los PCBs contenidos en sistemas cerrados. Los PCBs contenidos en sistemas cerrados, es decir, no pueden liberarse fácilmente al medio ambiente. Generalmente, los sistemas cerrados contienen PCBs en aceites y en fluidos. Esto lo podemos encontrar en los transformadores y en los condensadores. Bueno, los PCBs contenidos en sistemas cerrados no controlados no están expuestos al medio ambiente, pero pueden liberarse periódicamente por el uso del equipo. Por ejemplo, en los intercambiadores de calor, sistemas hidráulicos y bombas de vacío. En los sistemas abiertos, es, ahí es donde el producto, el compuesto del PCB se ha usado más como un ingrediente para lograr obtener un producto. Entonces ahí varía en su aplicación. Puede estar en pintura, puede estar en plásticos, en goma. Acá, como se puede visualizar en la imagen, se ha usado en masillas de sellado, en papel autocopiativo sin carbón. Lo podemos encontrar en las ventanas, en las puertas, en los calefactores y en tuberías, los cuales han aplicado pinturas y sellantes. ¿Cuáles son los actores y aplicaciones donde se pueden encontrar PCBs? En un sector eléctrico, en instalaciones industriales, en los ferrocarriles, operaciones mineras subterráneas, en las instalaciones militares. En estos sectores, como observan en la imagen, los usos comunes son los transformadores y los condensadores. En los siguientes sectores son los edificios comerciales y residenciales, como son los hospitales, oficinas, escuelas, comercios, residencias. Ahí es donde se pueden encontrar pinturas, masillas de vidrio, sellantes y pequeños condensadores. En los laboratorios de investigación está el uso en la bomba de vacío. En el sector de fabricación de componentes electrónicos también está la bomba de vacío y pequeños condensadores. Luego, en otro sector, están las plantas depuradoras de agua residual, talleres de reparación y mantenimiento de automóviles, que el uso son en aceites usados. También en vertederos y plantas de gestión de residuos, que son los residuos urbanos e industriales.
y charretería. Y también, por último, en la agricultura, como un componente principal para plaguicidas. Bueno, el total de producción de PCBs reportado, según las referencias, ha sido un aproximado de 1.500 millones, 1.500 millones de toneladas de producción de PCBs. Esto ha sido generado en 1930 hasta 1993. Más en el mayor producción de PCBs se ha generado más en Estados Unidos. Como se puede observar, 641.246 toneladas. Acá un resumen de la producción de los PCBs en el año 1929 hasta 1993. Bueno, en el 1863 es donde se sintetiza por primera vez los PCBs, que es realizado por Smith y Schultz. En 1929, la empresa Swan Chemical inicia su fabricación. Entre 1930 y 1970, Estados Unidos fabricó 664.000 toneladas aproximadamente. Y ya en el transcurso de esos años, a inicios de los años 70, es donde ya comienza a prohibirse la producción de estos compuestos. En 1972, Japón prohibió su producción. China en 1974. Estados Unidos en 1977. En los inicios de los 80, toda Europa prohibió su producción. En 1993, prohibió Rusia. Entonces, la total estimada de producción de los PCBs ha sido 1,5 millones de toneladas de PCBs. Pero, ¿cuáles son los impactos en el medio ambiente y efectos en la salud humana? Primero, como hemos mencionado, hemos tenido una exposición industrial, debido a que las propiedades que tienen los PCBs se han usado en equipos y en algunos productos como ingredientes para generar, ¿no? Como un papel o selladora. Ahora, la exposición ambiental, esto viene a ser, ya que viene a ser impactado en el agua, en el aire, en el suelo y en las plantas. También en los edificios y en las ropas. En la exposición dietética, ¿por qué llega a la exposición dietética? Porque todo el tema de las plantas, suelo, aire y agua tienen contacto los animales que nosotros también consumimos, como es la vaca, la oveja, ¿no? Y el pollo. Y también la vegetación. Entonces, por eso que se genera al final una exposición humana, ya que nosotros consumimos la exposición dietética, lo cual vienen a ser contaminados, ¿no? Por los PCBs. Pero, ¿cuáles son los casos de contaminación con PCBs? En 1933, la compañía Swan Chemical Company de Estados Unidos produce comercialmente PCBs, lo cual unos 20 trabajadores tuvieron problemas de salud, que obtenieron cloracné, tanto en el cuerpo como en sus caras, pérdidas de energía y falta de apetito. Estos síntomas son conocidos como los primeros signos de exposición a PCBs. Pero hay uno que sucedió en el año 1968, que eso ya fue muy crítico, ya que eso sucedió en el pueblo de Yucho, en Japón, ya que el aceite de arroz fue contaminado con un derrame de PCBs, lo cual ese aceite había sido usado en ese pueblo de Yucho. Entonces, ocasionando que más de 1 millar de personas se enfermaran por cocinar con ese aceite. La persistencia, como se ha mencionado, es alta. Pueden permanecer hasta 2 años en el agua, más de 6 años en el suelo y más de 10 años en peces. Por todo estos compuestos se le considera como contaminantes orgánicos persistentes y son causas de una preocupación ambiental y para la salud pública. Pero, ¿cuáles son los impactos en la salud? Uno de los impactos que les mencioné era el cloracné, pero también ¿qué genera?
afecta el desarrollo neurológico debido a la presencia de PCBs en la leche materna o en la placenta. Esto más afecta en tema de los embarazos a los bebés. Problemas de conducta y menor coeficiente intelectual. También hay alteraciones en los ciclos menstruales y en el sistema inmunitario. Otro punto que afecta es el sistema linfático y reproductivo, es decir, puede causar esterilidad al estar en contacto con este contaminante. Puede producir cáncer en el hígado. Se acumulan en la piel y en el tejido adiposo. Es decir, el tejido adiposo, es decir, en las zonas donde nosotros tenemos comúnmente denominado grasa. Pueden alterar el sistema endocrino humano. Acá en la imagen podemos visualizar los impactos de la salud. Por ejemplo, acá hay una persona que tiene cloracné. Es una persona habitante del pueblo de Yushu, de Japón. Y aquí es un bebé infectado por la contaminación durante el embarazo. La mujer había sido infectado con la contaminación con los PCBs. Entonces el bebé fue afectado, obteniendo este resultado. Teniendo el bebé una pigmentación difusa y sistemática, llamado bebé negro. Pero viendo el tema de los impactos que ha tenido en el medio ambiente y tanto en la salud humana, se desarrollan metodologías para la determinación de estos compuestos. Se va a tocar un tema de dos metodologías realizadas por una entidad que es el EPA, ¿sí? Lo cual va a ser en base a un método principal que es el EPA 8000D, que es método de separación de cromatografía. Aquí se van a clasificar por el EPA 8082 y el EPA 8270. Cada uno se difiere comúnmente por su detector, ya que en el EPA 8082 se utiliza el micro SD y en el EPA 8270 se utiliza el espectrómetro de masa. Bueno, como se le menciona, el método 8000 es un método que nos va a proporcionar una orientación para la determinación de estos compuestos contaminantes en la cromatografía analítica. Estos métodos analíticos pueden incluir metodologías como le he mencionado, como una cromatografía de gases, cromatografía líquida, detectores micro SD, un FIT, con masas, un FIT-FIT, ¿sí? Y también una espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, ¿sí? Ahora, se va a hablar de estos dos métodos, que es el 8082 y el 8270. Primero iniciamos con el método 8082. Este método puede usarse para determinar las concentraciones de los PCBs, tanto como aeroclores o como PCBs congéneres individuales. ¿En qué matrices? En matrices sólidas, en tejidos y matrices acuosas. Utilizando, utilizando la cromatografía de gases acoplado teniendo un detector de un SD o un detector de conductividad electrolítica, que es ELSD. Las interferencias que se puede desarrollar durante el proceso de este método es respecto a los solventes y los reactivos y los materiales de vidrio. Estos pueden producir artefactos y interferencias en el análisis de las muestras. Los gases, el gas portador del equipo, las piezas y superficies de la columna o superficies del detector contaminadas. Los compuestos extraídos de la matriz de la muestra, ya que en una muestra no solamente puede tener un solo componente, es una mezcla de varios componentes. Entonces ahí podemos encontrar no solo PCBs, también podemos encontrar PCCs organoclorados o ésteres estalatos, que son otros compuestos orgánicos, lo cual nosotros lo podemos eliminar mediante este clean up, que es un método de limpieza, que es el método EPA 3665, que usa más comúnmente el ácido sulfúrico. Luego también nos indican
que debemos evitar el contacto de uso del plástico, ya que va a generar la contaminación de estos compuestos de ésteres estalatos. Y por último, el azufre, que el azufre se extrae más fácilmente en tema de suelos y en sedimentos. Y esto puede desarrollar problemas. Pero tenemos un método de limpieza, que es el EPA 3660, que usan polvo de cobre para su limpieza. Aquí podemos visualizar un perfil cromatográfico. Por ejemplo, este perfil es de un aeroclor 1260. El método nos indica que mínimo debemos considerar 5 picos característicos de este aeroclor, como se puede visualizar en la imagen, lo cual está en círculos rojos. Ahora, cuando nosotros aplicamos el método EPA 8082, el método nos recomienda de que si nosotros determinamos PCBs en este método, en este equipo, debemos confirmar el resultado. ¿Cómo lo confirmamos? Hay dos opciones. Una, teniendo dos detectores en el mismo equipo, es decir, y teniendo a la vez dos columnas. Como ustedes pueden visualizar, acá hay dos imágenes de aeroclores. Esta es en la columna 1 y esta es en la columna 2. ¿Sí? Y lo otro es decir, en la otra opción es que si no se cuenta solamente con un solo detector, se puede corroborar con otro tipo de detector en otro equipo, como un GC masas. Aquí, por ejemplo, visualizamos una muestra contaminada. Vemos una muestra contaminada probable de aeroclor. Acá hacemos una evaluación con los tipos de aeroclores. En los aeroclores puede haber 1242, 1248, 1254 y 1260, lo cual hacemos un contraste de los perfiles y con los picos característicos que se tiene ese aeroclor. Entonces, cuando estamos evaluando, visualizamos que el aeroclor 1242 y 1254 presentan similitud con la muestra impactada. Al final, enviamos una comparativa de un estándar de una mezcla de 1242 y 12, de 1242 y 1254, lo cual visualizamos que tienen similitud en tema de sus picos característicos y en perfil cromatográfico. Además, que también están dentro de sus tiempos de retención. En el EPA 8270E, en este método se utiliza para determinar diferentes compuestos orgánicos semivolátiles. ¿Sí? ¿En qué matrices? En residuos sólidos, suelos, muestreo de aires y en aguas. Ahora, la muestra va a introducirse en el equipo cromatográfico, lo cual va a pasar por se van a separar los compuestos que poseen la muestra. Esto teniendo una interacción con las condiciones de la temperatura del horno, del equipo, y de la interacción de la fase estacionaria de la columna. Cada compuesto va a ser separado y al final va a ser transportado al detector de masas. Ahí es donde se genera la fragmentación por cada compuesto, generando masas, iones, y obteniendo una relación de masa y carga. Entonces, cada compuesto va a tener sus iones característicos, lo cual se va a identificar en relación de su masa y carga. Las interferencias que encontramos aplicando esta metodología, bueno, son los solventes, son los reactivos y son los materiales de vidrio. Esto puede ocasionar artefactos o interferencias. El otro es el gas portador del EGC, las piezas, las superficies de la columna o superficies del detector contaminadas. Siguiente punto es la contaminación por arrastre, que puede ocurrir. Supongamos que inyectamos una muestra con alto impacto, lo cual al inyectarse y al seguir la siguiente inyección de otro
de otra muestra, puede haber una transferencia, una contaminación de la muestra anterior. Por tanto, se recomienda colocar un vial, un blanco instrumental de solvente, para que pueda limpiar todo el sistema del equipo. Así evitar una contaminación por arrastre de la muestra anterior. El perfil cromatográfico que se visualiza en esta imagen, aquí están los PCBs congéneres, ¿sí? Acá visualizamos, acá cómo se determina en base a sus tiempos de retención y en base a los iones característicos de cada analito, ¿no? Acá observamos los iones característicos de este PCB 180, que es un compuesto congéneres, ¿sí? PCBs congéneres. Ahora, los métodos de preparación de las muestras. Tenemos un método base que es el 3500, lo cual se van a disgregar según el tema de las matrices acuosas y matrices sólidas y suelos. En las matrices acuosas encontramos el método 3510C y el método 3511. En el método 3510C es extracción líquido-líquido por embudo de separación. En el método 3511 son compuestos orgánicos en agua por microextracción. En matrices sólidas y suelos se emplea el método 3546, que es extracción por microondas. Bueno, el método de extracción EPA 3510C, esto es un método para determinar compuestos orgánicos, también aplicado para los PCBs, ¿sí? Esto que se utiliza una muestra generalmente de 1 litro, lo cual es extraído con un solvente que es cloruro de metileno en un embudo de decantación, como se puede visualizar en esta imagen. El extracto se seca, luego se concentra y se capsula y se envía en el equipo. Sí, pero actualmente ALS ya no aplica esta metodología, sino aplica la metodología 3511 validado, lo cual contamos con muestras ya no de 1 litro, sino muestras de 200 mililitros. ¿Qué consiste en la aplicación de este método? Es que ya se va a realizar el proceso de extracción a microescala, ¿sí? Los métodos de extracción EPA 3546. En este procedimiento es para extraer compuestos orgánicos insolubles en agua o ligeramente solubles en aguas de suelos, arcillas, sedimentos, lodos y desechos sólidos. ¿En qué consiste en este procedimiento? Es cercar la muestra con sulfato de sodio, traspasar a los liners, adicionando cierta cantidad de solvente para su extracción. La extracción se genera en este microondas, como se visualiza en la imagen, lo cual cuenta con ciertas condiciones de temperatura y tiempos para su recuperación de los analíticos. Posteriormente a ello, se filtra y se procede a concentrar el extracto hasta llevar volumen 2. ¿Sí? Por último, se trasvasa 1 mililitro a un vial de 2 mililitros. Esto ya se codifica y se envía en el equipo. Pero no olvidar siempre que en ALS siempre aplicamos el aseguramiento de la calidad, lo cual involucra controles como el blanco, el estándar, el duplicado y la edición estándar. Esto para ver el performance del proceso de análisis, ya que esto va a cumplir con unos ciertos criterios, ¿sí? Esto emplean tanto la metodología EPA 8270E y EPA 8082. En el blanco de método me ayuda para ver las interferencias que se pueden ocurrir durante todo el proceso de extracción. En el estándar control me ayuda a ver la exactitud del proceso, ya que ahí se va a hackear el analito de interés. En la edición estándar también nos ayuda a ver la exactitud y la interferencia de matriz. En el duplicado me ayuda a ver que toda la cantidad de muestras analizadas en ese proceso de extracción sean precisas.
Bueno, y por último punto, las aplicaciones de remoción. Eh, bueno, nosotros actualmente tenemos normativas, lo cual son los ECAS, que son estándares de calidad ambiental. Son estos establecidos por el Ministerio del Ambiente, lo cual nos fijan unos valores máximos permitidos de contaminantes en el ambiente, ¿sí? Esto lo podemos visualizar en el Ecaminán Aguas en el 2017, por ejemplo, en los ríos, lo cual nos considera que el límite máximo que nos puede pasar es de 14 partes por trillón. Y en ecosistemas costeros y marinos, en estuarios o marinos, están 30 partes por millón. No pueden superpasar ese límite. En tema de los suelos, pues encontramos que nos indican que aplican dos metodologías, EPA 8082 y EPA 8270. Ahora, acá es en base a las unidades miligramos por kilogramos. En los suelos agrícolas nos ponen un límite de 0.5, en los parques 1.3 y en suelos comerciales industriales 33. Acá también nos indican que sea la determinación de los PCBs por PCBs indicadores, lo cual nos indican solamente 7 compuestos, 7 PCBs congéneres. Bueno, en los métodos para la eliminación de residuos de PCBs pueden aplicar los métodos térmicos, que es la incineración. Esta técnica comúnmente lo emplea Estados Unidos debido a las regulaciones que presenta, ¿no? Ya que por obligación tienen que incinerar muestras contaminadas de más de 500 ppm de PCBs. Para eliminar efectivamente los PCBs mediante esta técnica, se recomienda incinerar durante 2 minutos, durante 2 segundos, a una temperatura de 1100 grados centígrados, con un 3% de oxígeno en exceso. En los métodos químicos, en este tipo de tratamiento, busca bajar también la toxicidad de los PCBs mediante el reemplazo progresivo de los cloros. Esto pasa por un tratamiento efectivo, lo cual necesitan también altas temperaturas y presiones. Suelen utilizarse metales de baja valencia en soluciones de alcohol, donde el magnesio es el más utilizado, o bien reactivos como los polietilenos glicolatos de metal alcalino, los cuales se producen mediante derivados del sodio o potasio. Si bien estas tecnologías permiten remover el orden del 99% de los PCB presentes en los sólidos, estas tienen un alto impacto dadas las altas temperaturas y condiciones ácidas utilizadas. Y en los métodos biológicos encontramos dos tipos, la fitoremediación y la bioremediación. ¿Qué consiste en la fitoremediación? Es que usamos plantas, ya que al momento de tener el contaminante, las raíces de las plantas comienzan a absorber estos contaminantes. Entonces, en las raíces contienen microorganismos y enzimas, lo cual van a descomponer estos compuestos. Ahora, lo único, lo único de esta técnica, lo único malo de esta técnica es que solamente es posible degradar a PCBs con baja coloración, ya que los altamente colorados, como os he mencionado, son muy estables y resistentes. En el tema de la bioremediación, es un método de tratamiento natural basado en el uso de microorganismos para degradar contaminantes. En el caso de los PCBs, se tienen dos posibles mecanismos de degradación: el tratamiento anaeróbico y el tratamiento aeróbico. En el tratamiento anaeróbico permite degradar los PCBs con un alto grado de cloración, logrando disminuir la toxicidad mediante la sustitución de cloros por hidrógeno. El tratamiento aeróbico, en cambio, logra degradar aquellos PCBs con bajo nivel de cloración, transformándolo
en primer lugar en ácido clorobenzoico y degradándolos posteriormente a compuestos menos tóxicos. Esas son algunas técnicas que se han mencionado para el tema de la remediación de esos compuestos contaminantes. Pero, ¿qué medidas y acciones se toman en Perú? El Perú, en lo que respecta al manejo de PCBs dirigidos en empresas públicas y privadas, eso viene a ser ejecutado por el Ministerio de la Salud, lo cual viene a fortalecer las capacidades para la gestión y manejo de esos contaminantes. Paralelamente, cumplir con el compromiso del protocolo de Estocolmo, lo cual consiste en la eliminación de estos contaminantes. El proyecto consiste en el manejo y disposición ambiental racional de PCBs en el Perú, que se dio una capacitación en el manejo de PCBs y sus efectos en la salud humana y en el ambiente realizada en 12 regiones del país. También realizaron un inventario y etiquetado de 15.912 equipos eléctricos, de una proyección de 10.000, que pertenecen a 30 empresas. En el marco del proyecto se ha descontaminado 168 equipos, ¿sí? Y exportado 96 equipos. Ahora, por qué medio lo descontaminan? Por la descloración, ¿sí? Declorinización, ¿sí? Ese es un tratamiento químico. En el tema de ¿por qué los PCBs los portan? ¿Por qué los contaminantes Perú los portan? Porque ahí se necesita otro método que es la incineración, que lo emplea Estados Unidos. Lo cual, siguiente punto es, se ha procedido a la entrega de etiquetas para equipos descontaminados en las regiones capacitadas. Entonces, por cada equipo que se ha encontrado una contaminación, va a pasar por un proceso de descontaminación y al final se va a habilitar con una etiqueta. ¿Sí? Acá podemos visualizar lo que ha realizado el Ministerio de Salud, una guía para el manejo ambiental racional de existencias y residuos de PCBs y un inventario y eliminación de existencias y residuos con PCBs. Acá podemos visualizar algunas investigaciones de remoción. Bueno, vemos en el país de Chile, que es en el año 2017, que han desarrollado un diseño de un sistema de tratamiento asistido de biopelículas para la remoción de PCBs en aguas residuales. En, acá en Perú, en la revista de Sociedad de Química, también en el año 2019, han desarrollado un tratamiento por declorinación in situ de bifenilos policlorados para el control de riesgos de salud de los trabajadores y el medio ambiente en el sector minero del departamento de Pasco. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Jonathan, por el webinar del día de hoy. Vamos a la sección de preguntas, por favor. A los asistentes, por favor, si tienen preguntas, la van realizando. A ver, vamos a la primera pregunta. Entiendo que mencionaste la determinación de matrices acuosas y suelo. En el caso de determinación de PCB en transformadores, ¿qué matriz es y qué método se aplicaría en su determinación? Ah, ya. Bueno, en tema de transformadores, los PCBs lo usan en matrices aceitosas, conocidas como aceites eléctricos. Eh, ¿En qué método lo determinamos? Determinamos un ACTM 4559D, que es para determinar PCBs para ese tipo de matrices, ¿no? Que son aceites eléctricos. Ok, gracias. ¿Qué metodología recomendarías para la determinación de PCBs y por qué? Bueno, mm, para ¿qué metodología yo recomendaría? Eh, yo recomendaría más el tema del EPA 8082, debido a que posee un detector micro SD. El detector micro SD
es un detector que es selectivo para compuestos orgánicos halogenados, que son los PCBs. Entonces, por ser tan selectivo para ese tipo de compuestos, va a tener una mayor sensibilidad, lo cual va a dar para obtener también límites muy bajos. Pero también, sin embargo, también se tiene que considerar las normativas que se tienen actualmente en el Perú. Porque, un ejemplo, como le he mencionado anteriormente, en el E-Caminan Suelos ya nos indican las dos metodologías y qué análisis se debe realizar, ¿no? Como PCBs congéneres. Gracias. Ya, a ver. ¿Qué diferencias existen en analizar PCB como aeroclores o PCB congéneres? Ah, ya. Como como se le comentó anteriormente, eh, los PCBs congéneres son PCBs como compuestos individuales. Son compuestos individuales. En cambio, los aeroclores, cuando yo quiero determinar por aeroclores, voy a determinar una mezcla de congéneres, es decir, una mezcla de estos compuestos. Discúlpame, Jonathan, ¿puedes mostrar por qué hay una PPT con con la imagen que es? Ah, sí, un momento, por favor. Gracias. Ah, aquí está. Gracias. Listo. En esta imagen, como se puede visualizar, como sí le he mencionado, los PCBs congéneres son compuestos, son PCBs, pero son PCBs individuales, son compuestos orgánicos individuales, ¿sí? Lo cual se puede determinar por, por diferentes tipos, ¿no? Como PCBs 30, PCB 180. Pero en cambio, los aeroclores es una mezcla de estos compuestos, de esta cantidad de compuestos, porque es una mezcla comercial, lo cual integra el 1016 y el 1260. Y hay otros tipos de aeroclores también. Como también acá creo que acá también se le puede entender mejor en el tema de los aeroclores. Como se le ha mencionado, aquí están los aeroclores 16 y 1221 y aquí están los congéneres, lo cual se contiene en estos aeroclores, ¿no? Muchas gracias, Jonathan. ¿Cuáles son los impactos en la salud al estar en contacto con residuos de PCB? Bueno, yo veo el impacto más crítico es que son cancerígenos, producen cáncer al hígado. Y otro punto también importante es que también ocasiona la esterilidad en el ser humano. Ok, muchas gracias. A ver, otra pregunta. ¿Qué forma de confirmación se recomienda indistinto que tenga ambos tipos de detectores, micro SD o más? Ah, ya. Eh, Confirmación respecto, por ejemplo, en el tema de emplear el método 8082, nos indican, bueno, nos indica de que cuando nosotros tenemos un PCB, determinamos el analito, el analito, debemos confirmar con otra columna. Otro equipo, por ejemplo, que nos puede ayudar, porque si no tenemos dos columnas o dos detectores, solamente tenemos un solo detector y columna, podemos usar el detector de, detector de conductividad electrolítica, que es el LSD, también un GC masas, ¿no? Con eso me ayudaría para poder confirmar ese tipo de compuesto, ¿no? De contaminante. Listo.
Muchas gracias, Jonathan, por la presentación del día de hoy. Muchas gracias a todos también por su participación y los vamos a seguir esperando en los siguientes webinars. Gracias, que tengan buenas tardes. Muchas gracias.